Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, profesora. Sí, profesora, ¿qué tal? Muchas Buenos días. muchas gracias por responder. Buenos Bien, días. vamos a comenzar. Hola, ¿cómo estás? Bien, vamos a comenzar con nuestra clase. Bien, y les comento que a partir de esta clase ya vamos a trabajar lo que es gramática. Bien. Entonces, ya nos centramos en la gramática del español. Como les comenté en nuestra primera sesión, cuando les hice una pequeña introducción del curso, les dije que las 2 primeras semanas se trabajaban temas generales como la comunicación y la realidad lingüística de nuestro territorio, ¿cierto? Entonces, y les comenté que a partir de la tercera semana ya se trabajaba lo que era gramática y nos enfocábamos en la lengua española. O sea, vamos a describir toda la gramática de la lengua española. Bien, eso es lo que vamos a trabajar. Y vamos a separar los componentes. En esta clase comenzamos con el componente fonológico. Digo comenzamos porque todavía la próxima semana también vamos a trabajar fonología. Y también luego vemos lo que es morfología, semántica, sintaxis. ¿Ok? Entonces, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es definir qué se entiende por gramática. Bien. ¿Qué es la gramática? La gramática, eh, vamos a decir que se trata de la estructura interna de una lengua. Bien, es ese conjunto de reglas que te van a permitir a ti la codificación y la descodificación de los mensajes. Gracias al conocimiento de la gramática de una lengua, tú puedes elaborar, construir mensajes y también puedes comprenderlos. Bien. Entonces, estas reglas que pertenecen a la gramática de una lengua tienen que ser finitas. ¿Eso qué significa o qué quiere decir? Que son ilimitadas. No pueden ser ilimitadas porque si fuesen ilimitadas nadie las conocería todas y si no se conocen no se podría usar una lengua, ¿no? Entonces, son reglas limitadas o finitas. Muy bien. Ok. En cuanto a los componentes, vamos a decir que presentan el componente fonológico, el componente morfológico, el componente semántico y el componente sintáctico. Cualquier gramática de cualquier lengua va a presentar esta estructura. Entonces debes tener claro que todas las lenguas del mundo van a presentar gramática. Por lo tanto, van a presentar estos componentes. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú dominas una lengua, como el caso del español, ¿no? Si tú dominas esta lengua, significa que tú dominas estos 4 componentes. Eso también que implica que si tú quieres dominar una lengua, tienes que estudiar estos 4 componentes, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes ya han estudiado inglés en el colegio o en algún instituto y lo que han trabajado es la gramática del inglés. Es justamente lo que corresponde a estos componentes. Todas las lenguas del mundo van a presentar estos componentes. En cuanto a la clasificación de la gramática, vamos a decir que hay 2 tipos de gramática, la gramática normativa y la gramática descriptiva. Bien, estos 2 tipos de gramática los vamos a detallar a continuación. Hay una aclaración que también quisiera hacer, que es importante que tú lo sepas, y es que, como puedes observar en la estructura de la gramática, en ningún momento se ha mencionado a la escritura. Bien, y esto es porque la escritura no pertenece a la gramática de las lenguas. La escritura es algo adicional, es algo que inventa el hombre para poder registrar información, pero no es algo natural. Bien, no es natural, es artificial.
Por eso es que hay muchas lenguas que no tienen escritura. O sea, todas las lenguas del mundo tienen gramática, pero no todas van a tener escritura. ¿Bien? Hasta aquí, chicos, ¿vamos bien? ¿Se está comprendiendo? Sí, Sí, profesora. profesora. Muy bien. Seguimos. Como te mencioné, vamos a trabajar dos tipos de gramática. La gramática normativa y la gramática descriptiva. La gramática normativa, en realidad hay más tipos de gramática, chicos. Bien, nosotros por los objetivos del curso solamente mencionamos estos dos tipos. La gramática normativa recibe esa denominación porque en esta gramática se van a establecer las normas de uso de una lengua. Aquí es donde tú encuentras el término de dialecto estándar. No sé si recuerdan que nosotros habíamos trabajado ya lo que era el dialecto estándar, ¿no? Habíamos dicho que se regía por las normas establecidas por la RAE. Entonces, el dialecto estándar se rige por la gramática normativa. La gramática normativa te va a decir cómo debes usar correctamente la lengua española. Por ejemplo, Yasmín estará media distraída a pesar de que haya apoyo. Claro, según la gramática normativa, este enunciado es incorrecto. Se ha usado de forma incorrecta el adverbio y la conjugación del subjuntivo del verbo haber. Entonces, la forma correcta sería decir, Yasmín estará medio distraída a pesar de que haya apoyo. Bien. Entonces, en el caso de la gramática normativa, siempre se va a hablar de lo que es correcto y lo que no es correcto. Hay otra gramática, que es la gramática descriptiva. Y en el caso de la gramática descriptiva, lo que se hace es describir cómo es que funciona una lengua. Bien, cómo es que va a funcionar. Pero en esta gramática no se dice si está bien o está mal, simplemente se observa, se analiza y se describe cómo se está usando una lengua en un determinado momento, en un determinado lugar. Bien, entonces te va a estudiar la estructura y el funcionamiento de una lengua, sin emplear esos criterios de corrección o incorrección. Por ejemplo, de mi hijo su profesor los ha enseñado matemáticas. Entonces, la gramática descriptiva, ¿qué va a decir? Bueno, hay uso del doble posesivo, ¿no? Que tienes el mi y tienes el su. Perdón, tienes el de y tienes el su. Ahí está la doble posesión. Y hay uso del pronombre personal átono los, ¿no? Te va a describir el fenómeno, pero no te va a decir si está bien o está mal. ¿Ok? Resulta claro que la gramática descriptiva es más objetiva, ¿bien? Es más objetiva en comparación de la gramática normativa que pues sí te tienes que regir a lo que es correcto. Para lo que nos interesa en este curso, vamos a trabajar más definitivamente con la gramática normativa, ¿no? Entonces, a lo largo del curso vamos a trabajar diferentes aspectos que corresponden a este tipo de gramática. ¿Preguntas, chicos? ¿Ha quedado clara la diferencia entre estas dos gramáticas? Sí, profesora. Muy bien. Todo claro. Bueno, tenemos nuestro primer ejercicio de aplicación y te dice, identifique los enunciados expresados correctamente de acuerdo con lo establecido por la gramática normativa. Te voy a dar algunos minutos para que puedas identificarlos. Ya luego trabajamos juntos, ¿ok?
¿Listo, chicos? ¿Ya tienen su clave? ¿Cuáles son las correctas? ¿Me mandan por el chat sus numeritos? ¿Les parece? A ver, muy bien, ya están mandando. Envíen, por favor. Ok, vamos a trabajar juntos, vamos viendo por qué sí o por qué no, ¿ok? A ver, la primera nos dice, ¿a qué hora tienes provisto llegar? ¿Provisto, chicos? ¿Cuál sería la forma correcta? Previsto. Previsto. Previsto, ¿no? Previsto, ¿ya? Previsto. Por el significado, por el contexto es previsto. Espero de que mañana te sientas mejor. Pero No, qué ¿verdad? mañana. Claro. ¿De qué dice? La pregunta sería ¿qué espero? No de qué espero. Entonces hay uso correcto de la preposición de. Señor Fernández, ¿ha oído el radio hoy? No es el radio, es la radio. La radio. Ganó fortunas, pero las desperdició en apuestas. Sí, esta es correcta. 4 está correcta. La voy a subrayar. Ya está. La médica le examinó, pero quiere una segunda opinión. ¿Por qué no? Es la médico. En realidad sí es la médica. La RAE ya acepta el femenino así. Médica. El problema estaba en el le. Hello. La médica, claro, lo Tiene que examinó decirlo. o la examinó, ¿cierto? El le era incorrecto. ¿Por qué? Porque el le reemplaza uno i. Y en este caso debía reemplazarse o de. El baño de mujeres no están disponibles. Bueno, acá era la falta de concordancia, ¿no? No está disponible. El tiempo cura todas las heridas del corazón. Es correcta. ¿Ya? 7 es correcta. Muy bien. El color de las alas de la hada son resplandecientes. ¿Por qué no? Cacofonía. Muy bien. ¿Cómo debió decir? Helada. El color de las alas del hada. Muy bien. Entonces por aquí teníamos error. El alarma del auto sonó hace unos minutos. El alarma no, la alarma. La alarma. Finalmente lanzó el balón con mucha concentración. Sí, era correcto. 10 era correcto. Muy bien, excelente. ¿Preguntas? Profesora, yo no tengo muy claro, he tenido dificultad al desarrollar este ejercicio. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que pasa es que en este tipo de preguntas de dialecto estándar o de gramática normativa, se trabajan diferentes aspectos que nosotros vamos a ir desarrollando con el transcurrir del curso. Bien, entonces, no te preocupes si tuviste alguna dificultad, porque conforme vayas avanzando en el curso, vas a ir teniendo una visión más clara de este tipo de preguntas, ¿sí? Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a trabajar el primer componente gramatical. Como les comenté, la gramática de las lenguas está conformada por 4 componentes. Nosotros vamos a trabajar cada uno de ellos y hoy día comenzamos con el componente fonológico. Este componente va a ser estudiado por la fonología.
Y te voy adelantando que la fonología está en el plano de la lengua. Es decir, si yo te digo que está en el plano de la lengua, es porque estudia unidades abstractas. ¿Recuerdas? La lengua era abstracta, el habla era concreta. Entonces, la fonología trabaja en el plano de la lengua. Vamos a comenzar definiendo qué es esta disciplina, por qué la mencionamos aquí, y también su unidad de estudio. La fonología es una disciplina lingüística que se encarga de estudiar el componente fonológico de una lengua. Bien. Su objeto de estudio o su objeto de análisis va a ser el fonema. Y el fonema lo vamos a definir como una unidad mínima, abstracta y distintiva. Te voy a dar un minuto para que leas este ejemplito de pares mínimos. Quiero que lo analices y luego que me respondas qué será un par mínimo. ¿Ok? A ver, tienes 2 minutitos para analizar el ejemplo. Muy bien. A ver. Nosotros tenemos aquí dos palabras, ¿no? Lupa, luna, y también tenemos piña y peña. Para llegar a la definición del fonema, para que pueda comprenderse mejor, nos vamos a valer de este ejemplo. Yo te voy a decir que lupa y luna es un par mínimo y que piña y peña es un par mínimo. Y de repente te puedo decir que mano y mono también es un par mínimo. Te pregunto, ¿qué será un par mínimo? Si tuvieras que definirlo con tus propias palabras, ¿qué dirías? ¿Que se diferencia en una letra? Ok. Es un par de palabras, ¿sí? Es un par de palabras que se diferencian únicamente por un sonido. Pero dime, ¿solamente esa sería la definición? ¿O ese cambio de sonido o esa diferencia de ese sonido implica también un cambio de significado? Implica también un cambio de significado. Claro, muy bien. Profesora, no es cualquier sonido. Al cambiar ese sonido por otro, también hay un cambio de significado en la palabra. Y eso es muy importante. Bien, entonces los pares mínimos son pares de palabras que se van a diferenciar únicamente por la presencia de un fonema. Pero ese fonema implica también un cambio de significado. Bien, ¿eso qué quiere decir? Los pares mínimos existen en las lenguas. Tienen que existir. No es que tú le cambias un sonido y alteras y el otro término no existe. No, sí tiene que existir. Bien, ok. ¿Por qué decimos esto? Ese fonema, ese sonido, mejor dicho, que hemos mencionado, que va a diferenciar a dos palabras y va a implicar un cambio de significado, es un sonido de la lengua. Por eso tiene esa capacidad de cambiar significado. Bien. El fonema va a ser definido como una unidad. Es una unidad porque ya no se puede dividir más. Bien, por ello también se dice que es mínimo o mínima. Es una unidad mínima. Es abstracta porque está en la mente del hablante. Ojo, no es el sonido que tú dices, no es ese sonido.
Es la idea que tienes de ese sonido. Bien. Por eso se dice que es abstracto, está en el plano de la lengua. Pero tiene esta característica que es muy importante, y es que es distintivo. ¿Y en qué se basa esa capacidad o esa función? En lo que hemos mencionado, en la capacidad que tiene de cambiar significados. Entonces, el fonema es una unidad que tiene una capacidad para cambiar significados. Para que sea considerado fonema, tiene que cumplir la función distintiva. Ojo, ya aquí hablamos de una función. ¿Qué es la función distintiva? Es la capacidad de un fonema para cambiar significados. ¿Bien? Profesora, ¿y el fonema tiene significado? No, el fonema no tiene significado. El fonema cambia significado. Bien, el fonema cambia significado, que es diferente. Muy bien. A ver, ¿me podrían escribir algunos ejemplitos de pares mínimos del español? Aparte de lupa y luna, de piña peña, de mesa masa, de repente. A ver, ¿cuál? Pato gato. Pato gato, muy bien. Peso, piso. Peso piso, muy bien. Si no deseas abrir tu micrófono, lo escribes por el chat. Envíenme ejemplitos, chicos, de pares mínimos. Mesa musa. Mesa misa, muy bien. Taza, tiza. Taza tiza, excelente, muy bien. Beso, peso. Beso peso, muy bien, chicos. Entonces se comprendió la idea de lo que es un par mínimo. Profesora, eso es muy fácil. En el español es muy fácil. Sí, en realidad no es difícil, porque en el español tenemos claros cuáles son los fonemas. Pero esta técnica, chicos, de los pares mínimos es muy útil cuando se quiere descubrir cuáles son los fonemas de una lengua. Pensemos en lenguas de las que aún no hay muchos estudios gramaticales. Pensemos en muchas lenguas amazónicas, ¿no? Que tienen pocos estudios gramaticales. Para teorizar su gramática, porque obviamente tienen gramática, pero para poder teorizarla, se comienza describiendo los fonemas. Bien. Entonces, para poder identificar cuáles son los fonemas de una lengua, se puede usar esta técnica. Buscar pares de palabras que se diferencien únicamente por un sonido, pero que ese sonido, al cambiarlo, cambie un significado. Entonces, se va a decir que es un sonido distintivo, porque es un sonido que tiene la capacidad de cambiar significados. ¿Bien? ¿Ok? Si queda alguna pregunta, me escriben o encienden su micrófono. Vamos a continuar. Hay otra disciplina que también está relacionada con el estudio del sonido. Y esta es denominada como fonética. Bien. La fonética también va a estudiar el sonido, pero desde otra perspectiva. ¿Por qué le digo desde otra perspectiva? Porque lo va a hacer, pero va a estudiar el sonido que es articulado, al sonido que pronunciamos, al sonido que emitimos. Eso es lo que va a estudiar la fonética. La fonología habíamos dicho que estudiaba sonidos ideales, que están en la mente del hablante. La fonética estudia los sonidos que se articulan, que se pronuncian. ¿Bien? Entonces, mientras la fonología te estudiaba el fonema, que era su objeto de estudio, la fonética te va a estudiar al fono. ¿Qué es el fono? Esos sonidos que ya pronunciamos. Por ejemplo, ese s, l, m, n, r. ¿Bien? Esos sonidos que pertenecen a una lengua, en este caso al español. Una vez que tú ya haces los movimientos y emites el sonido, ya va a ser un fono. ¿En qué plano se encuentra la fonética? Mientras la fonología está en el plano de la lengua, la fonética está en el plano del habla. ¿Bien?
¿Vamos bien, chicos? Ahora, en cuanto a la clasificación de los fonemas, vamos a encontrar dos tipos. Los segmentales y los suprasegmentales. ¿Bien? ¿Por qué reciben estas denominaciones? Obviamente porque los segmentales se pueden segmentar, de ahí su nombre, ¿no? Pueden ser divididos. Mientras que los suprasegmentales no. Los suprasegmentales son aquellos que aparecen de manera simultánea a los segmentales, superpuestos a los segmentales. Por eso reciben ese nombre, suprasegmental. ¿Bien? Suprasegmental. ¿Cuáles son los fonemas segmentales? Los fonemas segmentales son las vocales y las consonantes. Vocales y consonantes, ¿bien? Mientras que los suprasegmentales son el acento y el tono. Nosotros vamos a centrarnos en esta clase solamente en los segmentales, es decir, en las vocales y en las consonantes del español. La próxima clase ya vamos a trabajar o vamos a estudiar a los suprasegmentales. ¿Bien? Bueno, centrémonos entonces en los fonemas segmentales. Tenemos 5 fonemas vocálicos en el español. Eso creo que no genera ninguna duda o dificultad. Y vamos a encontrar 19 fonemas consonánticos en el español. 19, ¿bien? 19 fonemas. No te vayas a confundir con las letras. No te vayas a confundir con las letras. O sea, no vayas a pensar que me refiero a las letras que están en el abecedario. No, eso es parte de la escritura. Estamos hablando ahorita solamente de sonidos. Entonces son 19 fonemas consonánticos. Ahí están todos, como puedes observar. Profesora, hay símbolos que no reconozco. Claro, hoy día vamos a ver cada uno de esos símbolos para que ya puedas familiarizarte con esa codificación. ¿Bien? Lo que debes recordar es que cuando hablamos de fonemas o fonos, vamos a guiarnos de lo que escuchamos. ¿Bien? O sea, te vas a olvidar de tus reglas ortográficas, de que si se escribe con B, con V, con S, con Z. Nos vamos a guiar estrictamente por el sonido. Pero para poder trabajar los sonidos del español, necesariamente tenemos que ir al aparato fonador, o sea, ver un poco de la parte biológica. ¿Por qué? Porque cuando tú emites un sonido, intervienen diferentes órganos. Como puedes ver, en este esquema, el aparato fonador está dividido en diferentes cavidades. Tienes las cavidades supraglóticas, la glótica y las infraglóticas o infragóticas. ¿Bien? La cavidad que divide es denominada glótica porque en esa parte, a esa altura del cuello, como estás observando, hay un huesito que se denomina glotis. En ese huesito se encuentran atravesadas las cuerdas vocales. ¿Bien? Entonces, comenzamos con las cavidades supraglóticas o superglóticas. Tienes la cavidad nasal, la cavidad bucal, la faringe, la tráquea. Y el sistema vocal, que es muy importante, ¿no? Eso lo encuentras en la cavidad glótica. En la cavidad infraglótica o las cavidades infraglóticas o inflagóticas vas a encontrar los bronquios, los pulmones y el diafragma. Esos son los órganos que intervienen de una u otra forma al momento que tú articulas un sonido. Pero, ¿dónde se produce el sonido? Se produce generalmente en la cavidad bucal, ¿ya? En la cavidad bucal. O sea, el aire ingresa y al momento que lo expulsas, se va a articular el sonido en la cavidad bucal.
Por ese motivo, necesitamos aprender a reconocer las partes de la cavidad bucal. Bien. En este esquema, lo primero que vamos a hacer, te voy a dar un par de minutos para que puedas leer estas partes de la cavidad bucal y luego las vamos a identificar juntos, ¿ok? A ver, tienes un par de minutos para que puedas ver este esquema. Muy bien. A ver, es muy importante, chicos, que para esta parte ustedes reconozcan cada una de estas especificaciones de la cavidad bucal, pero en su propia cavidad bucal, ¿ya? Que no quede solo en el esquema. Eso va a ser muy útil, sobre todo, al momento de clasificar a los fonemas. Entonces, vamos a hacer la descripción y quiero que tú vayas siguiéndolo en tu propia cavidad bucal. Si tienes un espejito cerca, mucho mejor, va a facilitar también. Si no lo tienes, no te preocupes. Vamos a comenzar con la parte externa de la cavidad bucal. La parte externa está conformada por los labios, como puedes ver el esquema. Entonces tienes el labio superior y el labio inferior. Bien. Te pregunto, ¿cuál de los dos labios es móvil? O sea, ¿cuál se mueve? Los dos se mueven cuando hablas. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Labio inferior. El Bien. inferior. Muy bien. Profesora, cuando yo hablo, el labio que se mueve es el inferior. Ese es el móvil. Bueno, eso quiere decir que el superior es un punto fijo, ¿no? Es como un punto fijo. Entonces el labio inferior se acerca, se aleja. ¿Bien? Ok. Mm. Es importante mencionar este detalle. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la clasificación de los fonemas, vamos a encontrar, de los fonemas consonánticos, vamos a encontrar uno que se denomina punto de articulación. ¿Y entonces a qué se refiere? Se refiere a que en la cavidad bucal hay un punto fijo. Y uno de esos puntos fijos puede ser el labio superior. ¿Ya? El labio superior. Muy bien. Seguimos. Si seguimos avanzando en la cavidad bucal, vamos a encontrar que se encuentran también los dientes en la parte superior, los incisivos superiores. Bien. En este caso, vas a deslizar tu lengua, bien, detrás de tu labio superior, y
ahí vas a percibir tus dientes, que son como una barrera en la cavidad bucal, ¿no? En realidad evita a que el sonido se escape. Por eso cuando de una u otra forma o por X razones faltan algunos dientes, el sonido puede distorsionarse. Bien. Detrás de los dientes o donde encajan los dientes tienes la zona alveolar. Bien, tienes la zona alveolar. Puedes deslizar tu lengua detrás de tus dientes y vas a sentir una curvita. Incluso cuando deslizas por ahí tu lengua sientes como un cosquilleo. ¿Ya? Esa es la zona alveolar, los alvéolos. Ahí también la lengua se apoya o se aproxima para producir algunos sonidos, igual que en los dientes. Entonces, así como el labio superior era un punto de articulación, así como los dientes también van a ser, los dientes superiores van a ser un punto de articulación, los alvéolos también van a ser otro punto de articulación. ¿Bien? Ok. Si seguimos avanzando, sigue retrocediendo la punta de tu lengua en la parte superior, solamente vas a poder llegar hasta la mitad, nada más, y no intentes más al fondo, ¿bien? Vas a sentir clarísimo ahí como unas cosquillas en la parte más alta de tu cavidad bucal. Y este es la zona del paladar, ¿ya? Esta es la zona del paladar. Ahí también se articulan sonidos del español. La lengua se aproxima y aparecen sonidos, ¿bien? Se articulan sonidos. Hasta ahí nada más vas a poder reconocer esos espacios con la punta de la lengua. Ya no intentes más, insisto, porque si tú sigues retrocediendo, ya la parte de atrás es mucho más sensible y te puede generar problemas. Entonces, ya vamos a seguir. Y ahora siguiente del esquema nada más. Y vas a ver que hay como una curva que es la caída del paladar. ¿Ya? La caída del paladar. Esa curva, como puedes ver, recibe el nombre de velo. Velo del paladar. Que concluye en una membrana que tiene la forma como una campanita. Bien. Es como una campanita. Esa campanita se llama, coloquialmente le dicen campanilla, ¿no? Su nombre es úvula. Bien, se llama úvula. Y hasta ahí se pueden articular sonidos. No en el español, que en el español no tenemos sonidos uvulares, pero sí en otras lenguas. ¿Bien? Entonces, tú vas a encontrar sonidos que se articulen en la zona alveolar, en la zona palatal, en la del paladar, en la zona velar, que es la zona del velo, en la zona de la úvula, que serían sonidos uvulares. Insisto, en el español nuestros sonidos llegan hasta la zona velar, no más. Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Hay preguntas? Sí. Profesora, a una pregunta. En que no haya como ese sonido participación de la úvula es por las palabras que pronunciamos, o sea, el tipo de palabras, ¿no? Sí, me iba a entender. El hecho de que no hayan sonidos uvulares es porque así se ha dado en la evolución de la lengua, ¿no? O sea, del latín al español no se han presentado sonidos que se articulen en esa zona. Pero hay otras lenguas que sí lo presentan. Por ejemplo, el quechua. El quechua tiene sonidos uvulares. El alemán también tiene sonidos uvulares. Pero el caso del español no. No se han Solo el encontrado. español. No, hay otras lenguas que tampoco, como el portugués. Las lenguas románicas en general no presentan sonidos uvulares. Ok, profesora, muchas gracias. Muy bien. Listo. Ahora, vamos a la parte baja de la cavidad bucal. Ya hemos mencionado el labio inferior. Todos me dijeron que ese es el móvil. Muy bien. Detrás de tu labio inferior tienes tus dientes también, tus incisivos inferiores.
Y si sigues retrocediendo vas a encontrar a la lengua. La lengua es el órgano más móvil de la cavidad bucal. La lengua puede realizar tantos movimientos que incluso puede hasta salir de la cavidad bucal. Bien, es muy versátil. Entonces, la lengua sale, la lengua sube, se aproxima a los dientes, a los alvéolos, al paladar, al velo, ¿bien? Pero no toda la lengua, o sea, tiene partes. Tienes la punta de la lengua, ¿ya? Así le decimos nosotros, cuya denominación más exacta sería el ápice, ¿bien? El ápice está en la parte delantera de la lengua. Luego tienes la parte central de la lengua, que viene a ser el dorso o cuerpo de la lengua. Y la parte posterior de la lengua es conocida como el dorso o el postdorso. ¿Bien? Cada una de estas partes de la lengua va a acercarse a diferentes puntos de la cavidad bucal en la parte superior. Así, por ejemplo, el ápice va a salir de la cavidad bucal, se va a acercar a los dientes, a la zona alveolar. El cuerpo de la lengua o dorso de la lengua va a llegar a la zona palatal y el postdorso va a acercarse a la zona velar o úvular. ¿Bien? Ok. Entonces ya tienes esas partes. Es muy importante, insisto, chicos, que ustedes sepan identificar esas partes porque ustedes se van a encontrar en el español con sonidos bilabiales, sonidos alveolares, velares, palatales, uvulares, alveolares. Entonces, tienen que saber en qué parte de la cavidad bucal se articulan, ¿ya? Por eso es relevante que ustedes identifiquen cada parte de su cavidad bucal. En la producción de algunos sonidos también interviene la cavidad nasal. Bien, que funciona así como si fuese una cajita de resonancia, ¿no? Eso aparece en los sonidos nasales. En el español tenemos 3 sonidos nasales. Son los sonidos de la M, la N y la ñ, ¿no? Cuando dices esos 3 sonidos son nasales. Tú vas a percibir cuando haces el sonido de la M, si tocas tu nariz, vas a sentir como hay una vibración ahí, ¿no? El aire como que resuena en la cavidad nasal. Luego tienes también la cavidad glótica. Te decía, ahí aparecen las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales que vibran según la intensidad con la que tú expulses el aire. Entonces, hay sonidos que cuando los expulsamos el aire con tal fuerza que hay una vibración intensa. Estos sonidos que se producen con una vibración intensa se denominan sonoros. Y los que se articulan con una mínima vibración se denominan sordos. Bien, esto también es importante. Y profesora, ¿yo cómo me doy cuenta? Te voy a enseñar algo muy fácil. Quiero que coloques tu manito debajo de tu quijada, a la altura de tu garganta, por tu cuello, bien, en la parte frontal. Ahí vas a colocar tu manito. Y quiero que pronuncies el sonido de la A, ¿ya? Pero sin soltar esa parte de tu cuello, ¿ya? A ver, todos articulan ahí en casa y dicen A. ¿Lo hicieron? Les pregunto, ¿vibraba o no vibraba esa parte del cuello cuando dijiste A? Sí. Ah, sí, profesora, vibraba. Se sentía ahí, ¿no? O cuando dices también, ¿no? A ver, vamos a hacer el sonido de la L, ¿ya? Y vas a seguir con tu manito ahí. Vas a hacer el sonido L. Ojo, el sonido no es L, ese es el nombre de la letra, ¿no? El sonido solamente es L. Ahora dime, ¿sientes que vibra o no vibra?
¿Vibrarán o no vibrará esa parte del cuello? ¿Qué me dicen? ¿Chicos? ¿Chicos me escuchan? Sí, profesora. Ok. Sí, Ya me estaba asustando. Pensé que era mi señal. Ok, entonces, sí, ¿no? Cuando haces el sonido de la L, se siente una vibración intensa en esa parte frontal del cuello. Lo mismo cuando haces el sonido de la letra M. También. Esos sonidos, entonces, cuando percibes esa vibración, vas a decir que son sonoros. Sonoros, ¿bien? Pero hay otros sonidos que no generan una vibración intensa en esa parte. Entonces, esos sonidos se denominan sordos. Por ejemplo, hagamos el sonido de la letra S. ¿Cómo es ese sonido? Nada más, ¿cierto? Dime, ¿hay vibración en esa zona de tu cuello o no? no, No. Ah, muy bien. Entonces, este es un sonido sordo. Así es como los vas a reconocer. Cuando tú quieras saber si un sonido es sordo o sonoro, simplemente tocas esa parte y articulas. ¿Bien? Entonces, con esa explicación ya podemos trabajar la clasificación de los fonemas consonánticos. Esta clasificación de los 19 fonemas consonánticos se realiza tomando en cuenta 3 criterios: el punto de articulación, el modo de articulación y la acción de las cuerdas vocales. Claro que este tercero ya lo hemos anticipado, ¿no? Pero de todas maneras es importante que lo tengas ahí organizado. Comencemos con el punto de articulación. ¿A qué se refiere? Yo te decía, es el lugar de la cavidad bucal donde se articulan las consonantes. Son como los puntos fijos donde se van a articular los sonidos. Tienes el punto bilabial, tienes el punto dental, tienes el punto labiodental, el interdental, el alveolar, el palatal y el velar. Así es, no había leído, sí, ese sonido de la S es como si fuera una serpiente, ¿no? Muy bien. Ok, entonces el punto bilabial, ¿a qué se refiere? Es cuando ambos labios articulan el sonido. Son sonidos que se articulan con el acercamiento del labio inferior al labio superior, ¿ya? Hay 3 sonidos bilabiales en el español, el sonido de P, B y M. Si articulo ahorita el sonido de P y B, quizás no reciban mucho, pero el de M sí. Entonces, todos en casa van a hacer el sonido de la M, que sería algo así como y vas a observar cómo tu labio inferior se acercó al labio superior. ¿Bien? Muy bien. Entonces, recuerda que estos 3 sonidos se articulan con el acercamiento del labio inferior al labio superior. Luego tienes los sonidos dentales. Los sonidos dentales se van a articular, obviamente, en la zona de los dientes, ¿no? Por eso reciben ese nombre. La lengua se va a aproximar a los dientes. Y solamente, como estás observando, tenemos 2 sonidos dentales en el español, que son T y D. 2 sonidos dentales. ¿Bien? Tú mismo puedes practicarlo en casa. El sonido de T, por ejemplo, es, ¿no? Sin la vocal, ¿ya? Sin la vocal. Y si le pones vibración, aparece el sonido de la letra D. Ahí, ¿no? En tus dientes. Muy bien. Luego tenemos los sonidos o el sonido labiodental. Sonido labiodental. ¿Por qué se llama labiodental? ¿Ya? ¿Por qué se llama labiodental? Porque el labio inferior se acerca a los dientes superiores.
Bien, se acerca a los dientes superiores. O sea, literalmente te muerdes tu labio inferior. Pones tu carita así como un conejo y muerdes. ¿Bien? Muy bien. Es el único. Y el sonido se produce, no sé si lo escuchan bien, pero es el sonido de la letra F. ¿Bien? Ok, seguimos. Luego tienes el sonido interdental. El sonido interdental se produce con la lengua colocada entre los dientes. Este es el famoso sonido de la Z española. ¿Ya? Es la Z española. Entonces tú abres tu cavidad bucal, sacas tu lengua, cierras tus dientes despacito, ¿ya? No te vayas a morder. Despacito, de tal manera que tu lengua queda ahí atrapada. Y soplas, despacito también, ¿ok? Entonces, si le pones una vocal, se percibe como sa, se, si, so, su. ¿Bien? Cuando dices, por ejemplo, la palabra zapato, zanahoria, zorro. ¿Bien? Ese es tu sonido interdental. Mira cómo, ¿ya? Para que puedas reconocer. Luego tienes los sonidos alveolares. Estos se producen en la zona alveolar. Tienes 5 sonidos alveolares, mira. El sonido de L, L, el sonido de la R, D, el sonido de S, S. Esa R que tiene un guión encima es la vibrante múltiple, o sea, es el símbolo de la R. Entonces ahí tendrías el sonido, bien, y el sonido de la N también es alveolar, cuando haces ya, esos son los 5 sonidos alveolares del español. ¿Dónde se articulan? En la zona alveolar, de ahí la razón de ese nombre. Luego tienes los sonidos palatales. ¿Dónde se articulan? En la zona del paladar. Bien, en la zona del paladar. Tienes el sonido de la ñ, ese ñi. Tienes el sonido, esa C que tiene un diacrítico, es el sonido de ch, ch. Bien. Tienes el sonido de la doble L. ¿Ya? Cuando dices, por ejemplo, ya, le, li, lo, liu. Y tienes esa J que tiene un diacrítico, es el sonido de Y. Cuando dices ya, ye, yi, yo, yu. ¿Bien? Esos son 4 sonidos palatales del español. Finalmente encuentras 3 sonidos velares. El sonido g, que es el sonido de la G, con el sonido de ga, ge, gi, go, gu. Tienes el sonido de, ¿no? El sonido cuando dices, por ejemplo, casa, comida. ¿Ok? Y esa X que estás observando representa el sonido de la J. Cuando dices, por ejemplo, jarra, ¿ya? Ese ja, je, ji, jo, ju, lo vas a transcribir con una X. Muy bien. Hasta aquí, chicos. ¿Preguntas? Todo claro, Miss. Muy bien. Ahora tenemos otro criterio para clasificar a las consonantes, y este es según el modo de articulación. ¿Pero a qué se refiere el modo de articulación? Se refiere a la forma, cómo es la salida del aire. Bien, si es que encuentra alguna obstrucción, alguna traba al momento de ser expulsado. A eso se refiere. Bien, entonces ahí vamos a encontrar el modo oclusivo, el modo fricativo, el modo africado, el modo nasal, el modo lateral y el modo vibrante. ¿Ok? Eso es lo que vamos a encontrar. Vamos a trabajar cada uno de estos modos y vamos a ver cómo es que se produce.
el modo oclusivo se produce cuando al momento de articular el sonido, el aire encuentra una obstrucción total. Es decir, hay un cierre total en alguna parte de la cavidad bucal y luego el sonido sale como si fuese una explosión. Así vas a encontrar el sonido de B, D, el sonido de G, ya, el sonido de P, el sonido de la T y el sonido de la K. Entonces, si articulas estos sonidos, te vas a dar cuenta que por un instante contienes el aire y luego lo expulsas con fuerza. Por ejemplo, el sonido de K, ¿no? Cuando haces, se va a cerrar en el velo, la lengua se pega al velo y luego deja salir el aire con fuerza. Son 6 sonidos oclusivos del español. Bien. Luego tienes el modo fricativo. En el modo fricativo, lo que se encuentra es que al momento que articulas el sonido, el aire sale raspando, ¿bien? Sale raspando. Sale generando una fricción. Entonces tienes 5 sonidos fricativos. El sonido de la F, ¿bien? El sonido de la F. El sonido de la interdental, de la Z española, que hemos explicado. El sonido de la J, ¿bien? El sonido de la J. El sonido de la S. Y el sonido de Y. El sonido de Y. Todos estos sonidos, cuando los articulas, se va a quedar un pequeño espacio en la cavidad bucal para que el aire salga friccionando. Luego tienes el modo africado. El modo africado se produce... A ver, el sonido es de ch. El sonido de che, ¿ya? Ese ch. Ya, eso te lo voy a dejar, te voy a dar un par de minutos para que me digas cómo es que se articula ese sonido. A ver, tú sabes articular ese sonido. A ver, articúlalo, por favor. Tienes 2 minutos para analizar qué es lo que sucede en tu cavidad bucal al momento de producir ese sonido. Listo. A ver, ¿qué sucede, chicos? ¿Analizaron? Se obstruye y fricciona. Se obstruye al momento de y luego fricciona y por eso suena como una media explosión.
y fricción. Muy bien. Profesora, primero se cierra el espacio en el paladar, pero casi de manera inmediata se separa la lengua y deja un pequeño espacio generando fricción, ¿no? Y por eso es que ocurre el ch. Bien. Es una oclusión seguida de una fricación. Muy bien. Por eso se llama sonido africado. Es el único sonido africado del español. Muy bien. Seguimos. Luego tienes el modo vibrante. ¿Cuándo se presenta el modo vibrante? Aquí se refiere a la vibración, pero de la lengua. La lengua va a vibrar en la zona alveolar. Va a golpear ahí. ¿Ya? Entonces tienes la vibrante simple, por ejemplo, con el sonido de la R, la R. Y tienes la vibrante múltiple cuando la lengua le da varios toques. Cuando haces el sonido de R. Rrr. Esa es la vibrante múltiple. Luego tienes los sonidos laterales. ¿Por qué se llaman laterales? Porque la lengua se apoya, mejor dicho, el aire sale por los lados de la cavidad bucal. Cuando haces el sonido de L, la lengua se apoya en la zona alveolar y el aire sale por los lados. Cuando haces el sonido de la doble L, la lengua se apoya en el paladar y el aire sale por los lados. En el caso del modo nasal, estos sonidos se articulan o se producen con la expulsión del aire por la cavidad bucal, pero va a resonar en la cavidad nasal. Bien, entonces tiene el sonido de Bien. Entonces, hemos revisado los puntos de articulación y también los 6 modos. Ya está. Luego tienes la acción por la acción de las cuerdas vocales que ya hemos trabajado, ¿no? Ya hemos trabajado eso. Hay sonidos sordos y vamos a encontrar sonidos sonoros. ¿De qué depende? De la vibración de estas cuerdas. Los sonidos sordos son los que generan una mínima vibración, mientras que los sordos sí van a generar una articulación, una vibración intensa. Esto lo vas a comprobar, no es necesario que lo memorices, ¿bien? ¿Por qué? Porque con el solo hecho de articular el sonido vas a poder identificarlo si es sordo o sonoro. Muy bien, hasta aquí chicos. ¿Preguntas? Todo claro, Miss. Listo. Vamos a trabajar entonces nuestro segundo ejercicio de aplicación. ¿Qué es lo que te piden? Los fonemas finales de las palabras celular, comercial y camión, dice, según el punto de articulación son. Ya. Y en la segunda te piden que busques pares mínimos. Bien. Pares mínimos tomando en cuenta esas indicaciones. A ver, ¿tienes algunos minutitos? Luego trabajamos juntos.
Muy bien. En el primer caso tenías el sonido de R, el sonido de L y N son efectivamente alveolares. Muy bien, Nayeli. Y ahora nos pedían los pares mínimos. ¿Encontraron pares mínimos? Por consonantes nasales, chicos. ¿Cuáles podrían ser? Llano y llamo. Llano y llamo. Muy bien. Vamos a ver aquí. Vamos a insertar el símbolo, ¿ya? Tienes- Entonces tenías llamo. Estamos usando los símbolos, ¿ya? Y llano. Ok, cumple, cumple. Consonantes oclusivas dentales. Dado y dato. Muy bien, puede ser dado y dato. Alveolares. Puede ser para y puede ser pala. Oclusivas velares. Puede ser casa. Puede ser gata. Consonantes bilabiales. Puede ser beso y peso. Me parece que eso lo mencionaron al inicio, ¿no? Como ejemplito. Ahí está. Cumple entonces. Eso es lo que te pedía. Muy bien. Seguimos. Este cuadro te va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque aquí tienes las equivalencias con las letras. ¿Ya? O sea, las letras que van a representar a estos fonemas. Porque el momento que tú tengas que transcribir fonológicamente, tienes que saber cuáles son las letras y su representación fonológica correspondiente. Entonces, aquí, por ejemplo, toma en cuenta el símbolo de che, que son nuevos, el símbolo de y, la doble L, ¿no? O también puedes tomar en cuenta, a ver, en los casos de B, por ejemplo, la palabra vino, ¿no? La palabra vino tú la vas a transcribir con B, no vas a usar V, por si acaso. ¿Ya? Lo mismo con W cuando tiene ese sonido. Entonces, todos se transcriben con el fonema oclusivo bilabial sonoro. O el caso del oclusivo velar sordo, ¿no? Con los sonidos, mira, cuando la letra C aparece con las vocales A, O, U, lo transcribes así. O cuando te aparece la letra Q con la letra U frente a las vocales E, I. Bien. Tienes el caso de la oclusiva velar sonora, por ejemplo, en frente a las vocales A, O, U, lo transcribes de esa forma. Y también frente a las vocales I y a la vocal E. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, la palabra guerra o guiso, tú vas a transcribir así. Ahí dice guiso, ¿ya? Profesora, quiso, ahí, quiso. Bien. Queso, también, así, queso, porque te estás guiando del sonido. Yo te decía el caso de vino, ¿no? Vino lo vas a transcribir así. Profesora, es con V, pero eso es en el plano escrito. Fonológicamente no hay distinción, es un único sonido. Ahora, ten cuidado también, por ejemplo, con las palabras que comienzan con X, el sonido que le corresponde es de la S. Entonces, tú no dices xenofobia, tú dices xenofobia. ¿Bien? En el caso de la interdental, la letra Z se transcribe como la interdental y la letra C cuando está frente a la vocal E o a la vocal I también la transcribes como la interdental. Luego tienes el caso de X, esa oclusiva velar sorda, perdón, fricativa velar sorda, cuando se presenta la letra J, la letra X entre vocales o la letra G frente a la vocal I o a la vocal E. Eso quiere decir que si tú tienes, por ejemplo, esa palabra gerente,
tú lo vas a transcribir así, gerente, porque ese es el sonido de J, ¿ya? Eso es lo que tienes que tomar en cuenta. El caso de la vibrante múltiple aparece cuando una palabra comienza con R o cuando está con la doble R entre vocales. Profesor, ¿y si aparece la letra Y con el sonido vocálico de I? Ah, pues lo transcribes con la I. Por ejemplo, la palabra rey se escribe con Y, ¿cierto? Pero yo voy a usar la I. Voy a usar mi símbolo de la vibrante múltiple y voy a transcribir así, rey. ¿Bien? Por eso te digo, este cuadrito va a ser bastante útil. Y te puedes encontrar con palabras que presentan la letra X, pero que la letra X represente a dos sonidos. Por ejemplo, la palabra examen. Bien, ahí representa a dos sonidos. Ok, con esa información entonces trabajamos nuestro siguiente ejercicio de aplicación y te pide que transcribas fonológicamente estas palabritas. Bueno, tienes un par de minutos, luego trabajamos juntos.
¿Listo, chicos? A ver. Vamos a usar aquí los símbolos. Comenzamos con chocolate. Acá tenemos que usar el símbolo de la africada. ¿Tienes? Ahí está, chocolate. Luego tenías jamón. Acá vamos a usar X, que es la fricativa velar sorda. Cesto, en el caso de cesto tenemos que usar la interdental. Cesto. Profesora, pero yo no pronuncio así. Claro, no pronunciamos así, pero por norma es lo que corresponde. Bien. Luego tienes guitarra. También voy a usar el símbolo de la vibrante múltiple. Luego tienes elección. Elec, y vamos a usar aquí la interdental también. Luego tienes perseguir. Perseguir. Sin la U, ¿ya? Sin la U. Millas. Acá vamos a usar la lateral palatal. Millas. Finalmente tienes conexión. Conexión. Listo. ¿Tuvieron dudas o dificultades, chicos, con alguna de estas transcripciones? Miss, ¿por qué sería, o sea, me refiero, si en otra ocasión hubiera otra palabra con doble C, tendría que usar el símbolo que representa las Z? ¿O por qué no podría ser K y S como sería conexión? ¿O solo Si K y S es aparece, cuando está claro, en Z? si aparece la letra C frente a la I o a la E, tienes que usar la interdental. Si no aparece, usas el sonido de la S. Por ejemplo, si tú tienes la palabra diccionario, ¿no? Que es lo que más o menos mencionas, yo usaría la interdental. ¿Por qué voy a usar la interdental? Porque a mí me aparece la C frente a la I. ¿Te das cuenta? Pero en el caso de conexión, no. No aparece la C. Entonces no tengo por qué colocar la interdental. ¿Bien? Sí, Miss, todo claro. Excelente. Muy bien, seguimos. Ahora, nos falta hablar de los fonemas vocálicos. Ya hemos hablado de los 19 fonemas consonánticos, cómo estos se clasifican. Hablemos ahora de las vocales. Yo te mencioné que son 5 fonemas vocálicos en español. Estos se van a clasificar tomando en cuenta 2 criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Según el desplazamiento horizontal de la lengua y según la altura de la lengua. Entonces, según el desplazamiento horizontal de la lengua, vas a encontrar vocales anteriores, vocal central y vocales posteriores. Y según la altura de la lengua, vas a encontrar altas, medias y bajas. Todo está con relación a los movimientos que realiza la lengua en la cavidad bucal al momento de articular estas vocales. Como puedes observar, aparece un triangulito invertido, ¿sí? Que trata de representar a la cavidad bucal, bien, y asimismo te representa en qué parte de la cavidad bucal se articulan estas vocales. Cuando tú articulas la vocal I,
tu lengua se aproxima a la zona alveolar, ¿no? Dices y se aproxima. Cuando dices la vocal también va hacia la parte delantera, pero no se eleva tanto como para I. Cuando articulas la vocal A, la lengua baja y se queda en la parte central, dices A. Para la vocal O, retrocede un poco y sube. Y para la vocal U, sube más hacia la parte posterior, hacia la parte velar. Profesora, yo no percibo esos movimientos en mi cavidad bucal. Bueno, entonces puedes hacer el siguiente ejercicio que te va a ayudar. Dices de manera continua I, U, por ejemplo. Entonces dirías I, U, I, U, I, U, I, U, I, U, I, U. Cuando dices así, I, U, I, U, I, U, tu lengua va de adelante hacia atrás, delante hacia atrás, delante hacia atrás. Lo mismo para E, O, E, O, E, O. O si dices I, A, o dices A, U, A, U, A. ¿Bien? Luego, todas las vocales son sonoras. Eso sí, si tú articulas las 5 vocales, te vas a dar cuenta que la vibración en tu cuello es bastante intensa. Bien. Entonces, hay una vibración intensa de las cuerdas vocales cuando articulas los sonidos vocales. Profesor, entonces, ¿cuál es el nombre de estas vocales? Bueno, la vocal I será anterior alta, la vocal E es anterior media, la vocal A es central baja, la vocal O es posterior media y la U es posterior alta. Ya sabes, tomando en cuenta los movimientos que hace la lengua. En este cuadrito tenemos diferencias entre las vocales y las consonantes. A ver, articulatoriamente, las vocales presentan salida libre del aire pulmonar. O sea, el aire sale y no encuentra ninguna obstrucción. En el caso de las consonantes, sí, va a encontrar una obstrucción total o parcial. ¿Esto a qué conlleva acústicamente? A que los sonidos de las vocales se perciban de manera más clara, sean más nítidos. Por eso se dice que carecen de ruido audible. Pero en el caso de las consonantes, estas sí van a presentar ruido acústicamente, o sea, el sonido no es nítido. En cuanto a la sílaba, las vocales cumplen el rol más importante, son el núcleo silábico. Justamente por la característica de que cuando tú articulas una vocal, se percibe claramente el sonido. A diferencia de las consonantes, que estos van a aparecer como márgenes silábicos, o sea, van a acompañar a las vocales. Todas las vocales son sonoras, pero en el caso de las consonantes, algunas serán sonoras y otras serán sordas. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Profesora, ¿qué quiere Sí. decir con ruido audible? Es que esa es la característica acústica. Las vocales, cuando tú las articulas, el sonido que se percibe es nítido. Cuando dices A, E, I, O, U. Acústicamente se percibe claramente. Por eso se dice que carece de ruido. El ruido es un término que se usa cuando hablas en términos acústicos. Y las consonantes no. Por ejemplo, si yo hago el sonido de T y digo no se percibe el sonido nítido, salvo que le pongas una vocal y digas ta, te, ti, to, tu. ¿Te das cuenta? Por eso que acústicamente las consonantes sí van a presentar ruido. Esa sería la diferencia. ¿Bien? Sí, profesora, muchas gracias. Ok. Ok, chicos, tenemos nuestro siguiente ejercicio de aplicación. Último, te piden función distintiva entre fonemas oclusivos y luego mayor cantidad de vocales altas. Tienes un par de minutos.
¿Listo? Veamos. A ver, ¿en cuál alternativa aparecían la función distintiva entre fonemas oclusivos? Muy bien. Entre carta y tarta, ¿no? Carta y tarta. Tenías la oclusiva velar y tenías la oclusiva dental. ¿Dónde había mayor cantidad de vocales altas? Lo tenías en bilingüismo. ¿Por qué, profesora? Cuando la U aparece con diéresis, te indica que sí se debe pronunciar. Lo que no pasaba, por ejemplo, en guiamiento, ¿no? Profesora, pero ahí hay U. Sí, pero no suena, no dices guiamiento, ¿no? Entonces, si no suena, no se considera. Lo mismo en quesadilla o quisquilloso. Esa U no se debía considerar. Muy bien, hasta aquí la parte teórica. Y ahora vamos a ver los ejercicios seleccionados para esta clase. A ver, me dan un minutito, chicos. Vamos a ver. Tenemos 4 preguntas seleccionadas. Ok, vamos con la primera pregunta. Te piden según la fonología, un par mínimo constituye un par de dos palabras que coinciden en todos los fonemas, salvo que uno permite distinguir entre sí. Teniendo en cuenta esta definición, señala los enunciados que presentan palabras que cumplen. O sea, ¿dónde encontrabas pares mínimos? Eso es lo que te estaban solicitando. 2 minutos, me mandas tu clave. Muy bien. Entre peso y queso existe el par mínimo, ¿no? Entre fonemas oclusivos. Y también lo tenías entre quiso y guiso. Entonces tenías 1 y 4. Muy bien. Vamos con la pregunta 3. Características de las vocales y las consonantes. A ver, tienes un par de minutos.
Muy bien. A ver. Las vocales y las consonantes pueden ser sordas o sonoras. No, las vocales todas son sordas, falso. Algunas consonantes presentan salida libre, no, eso es característico de las vocales, falso. La vocal es un constituyente imprescindible en la estructura de la sílaba, sí, tiene el rol protagónico, ¿no? Es el núcleo. Las vocales se articulan sin trabas, sí, tienen salida libre del aire pulmonar. Efectivamente, lo tenía sentadito. 5. Dice, identifique la alternativa donde se evidencia función distintiva entre fonemas consonánticos o oclusivos. Envían su respuesta, chicos. Muy bien. Lo tenías en día a día, ¿no? Día a día. Profesora, ¿por qué ahí hay fonemas oclusivos? Que recuerda que vía lo vas a transcribir así. Vía. Bien, entonces ahí se ve el fonema oclusivo. Última. Te piden función distintiva entre fonemas vocálicos altos. Muy bien. A ver. Tenías vocálicos altos, tú buscabas la I y la U, ¿no? Muy bien. Pido, pudo. Las dos vocales altas. Bien. A ello, chicos, agregamos una idea que te va a servir para la próxima clase, que es que hay otra manera de cómo clasificar a las vocales según el grado de abertura de la cavidad vocal, ¿no? Vas a encontrar las vocales abiertas y las vocales cerradas. Entonces tienes A, E, O, se consideran como vocales abiertas. Acústicamente son llamadas fuertes. Y la I y la U son vocales cerradas, también llamadas débiles. Eso te va a ayudar en la clasificación de la sílaba. No sé si ha quedado alguna pregunta, chicos, algo que no esté claro antes de terminar con nuestra clase.
Oh, claro, Miss. ¿Todo bien? Ya, la próxima clase vamos a continuar con el tema de fonología, como les comenté, pero vemos lo que corresponde a los fonemas suprasegmentales, que es lo que ha quedado pendiente. ¿Ok? Eso se trabaja en la siguiente clase y trabajamos la unidad superior al fonema, que es la sílaba. También nos centramos en sílaba. Bien, chicos, entonces si no ha quedado ninguna pregunta, hasta ahí trabajamos por hoy. Les agradezco mucho su asistencia, su participación. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Miss. Ya, profesora, Hasta luego, cuesta. Miss. Muchas gracias. Chao, Hasta luego, chicos. profesor.